Bienvenida, bienvenido y felicitaciones porque ya estamos muy cerca de realizar tu procedimiento de liposucción. Te recomiendo que anotes todas las preguntas que tengas de los consentimientos que me vas a hacer a mí. Raya, anota este documento para que no se te olvide ninguna. Mientras respondemos tus dudas particulares, quiero darte una información general de estos consentimientos y recordar algunas características de ellos en relación a riesgos y complicaciones que debes tener en cuenta para esta cirugía. Los riesgos y complicaciones más comunes de una liposucción son tres. El primero es la anemia. El procedimiento, por su naturaleza, implica la utilización de cánulas de liposucción con diferentes tecnologías que generan un trauma en los vasos sanguíneos y pueden generar sangrado. Si la pérdida de sangre es suficiente como para llevar la hemoglobina por debajo de 8 miligramos sobre decilitro, habrá anemia. Sintomatológicamente la veremos por un paciente que presente taquicardia, palidez mucocutánea, desmayos frecuentes con el cambio de posiciones, dolor de cabeza y cefalea pulsátil, entre otros. Cuando esto sucede, es importante hacer un tratamiento inmediato, el cual es la transfusión sanguínea, en la cual utilizamos sangre de un donante para introducirla en el cuerpo de la persona y nivelar la hemoglobina para que las funciones vitales se vayan estabilizadas. Sin embargo, no hacemos el procedimiento sin tener en cuenta tu riesgo particular y las medidas de precaución. Yo utilizo varias medidas de estas en la cirugía para disminuir el sangrado al máximo. Este riesgo también dependerá de tu nivel de hemoglobina. Este siempre debe estar por encima de 12 antes de la cirugía, pero entre mayor sea la hemoglobina, menos riesgo tendrás de llegar a una anemia. Si tienes una hemoglobina en 15, pues será más difícil llegar a una hemoglobina de 8. Si está en 12, será un poco más fácil. Y así hacia abajo. De tal forma que ahorita determinaremos de manera particular tu riesgo según tu examen de laboratorio. Como te decía y repito, el tratamiento es muy importante y es la transfusión sanguínea. El riesgo número 2 es el de la trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar. El término se refiere a la formación de coágulos de sangre en las venas detrás de las rodillas. Esto sucede por el éstasis o el estancamiento de la sangre en esa zona que pueden generar coágulos de sangre. Estos coágulos generan una obstrucción del flujo de la sangre que puede hacer que se suelten de esa localización y viajen al pulmón, generando el tromboembolismo pulmonar. Cuando esto sucede y estos coágulos viajan al pulmón y tapan las venas de este órgano, hace que el oxígeno que respiramos no entre al flujo sanguíneo y disminuye la saturación de oxígeno. Esta es una complicación muy grave que puede llevar a la muerte. Sin embargo, no operamos a los pacientes sin estadificar este riesgo. Por eso, en contados instantes y de manera personal, estadificaremos conmigo ese riesgo particular y tomaremos las medidas de precaución que estas escalas de riesgo nos dan. Sin embargo, a todos mis pacientes los trato con todas las medidas, a pesar de que su riesgo sea bajo. Estas medidas son 4. La primera, vamos a poner unas medias de compresión dinámica en la cirugía. Estas estarán bombeando la sangre de tus piernas con presión, disminuyendo el riesgo de este éstasis y la formación de los coágulos. Segundo, vamos a utilizar unos medicamentos anticoagulantes que van a disminuir el riesgo de que hagas estos trombos. Tercero, utilizaremos medias antiembólicas, que son unas medias especiales que disminuyen la factibilidad de que tengas esta complicación. Y cuarto, pero no menos importante, vamos a tener que caminar bastante. Recuerda que estarás operada, no enferma, y esto te va a permitir deambular y caminar, que va a ser una de las medidas más importantes y costo efectivas para evitar esta complicación. Cada hora deberás caminar 10 minutos y hacer un ejercicio de punta de pies, punta talón, que te explicaré para este fin. Con estas medidas, en un paciente de muy alto riesgo, disminuimos esa factibilidad en un 98.3%. Se supone que tú que tienes un riesgo menor, tendrás una menor posibilidad de realizarlo. Nunca es cero, pero estas medidas van a disminuirlo aún más. Y el tercer riesgo o complicación será el del tromboembolismo graso. Se define como la acumulación de trombos de grasa tanto en arterias como venas, sobre todo de los pulmones, que evitarán que el oxígeno entre a la sangre y es una complicación técnicamente mortal. Sin embargo, no hacemos el procedimiento a ciegas y utilizamos medidas comprobadas de seguridad que disminuyen este riesgo al mínimo. La primera medida es dónde se pone la grasa. Si ponemos la grasa directamente sobre el músculo, esta tal vez se adherirá completamente al tejido y es muy bueno para la grasa, pero muy malo para el paciente, porque ahí es donde está el riesgo de que viaje por una vena y llegue al pulmón. Es por esta razón que no la pongo intramuscular, sino que la pongo por debajo de la piel
o de manera subcutánea. Esto disminuye al máximo el riesgo de esta complicación, pero va a hacer que la grasa se pierda un poco, un porcentaje que no podemos establecer 100%. Sin embargo, por esta razón, siempre pongo un poco más de grasa que compense esa pérdida. Y por esto al principio te vas a ver con los glúteos un poco más grandes de lo que acordamos. Pero no te preocupes, con el tiempo y con esta pérdida disminuirá el volumen, el edema, la inflamación también, y con esto tendremos el resultado adecuado. La segunda medida es la utilización de cánulas de lipoinyección. Entre más gruesas sean estas y su calibre más grande, mayor será la seguridad. Esas son las cánulas que yo utilizo. Tercero, el lugar por donde pongo la grasa. Es más seguro poner la grasa en todas las áreas, pero desde el tercio superior de los glúteos que por el tercio inferior. La mayoría de la grasa que yo pongo la hago por encima del tercio superior y esto nos va a dar seguridad. Ahora que estemos en consulta te explicaré esto con unas imágenes muy claras. Y cuarta medida, el volumen de grasa colocada. Por supuesto, entre más veces tenga que entrar a poner grasa, habrá más riesgo. Es por esto que la determinación del volumen que vamos a poner entre tú y yo será fundamental para establecer el riesgo particular de esta complicación por tener que poner gran cantidad. Una complicación también derivada del procedimiento de lipoinyección glútea es la infección. Dado que este tejido graso lo estamos colocando en un área donde antes no estaba, por un tiempo tendrá una mala circulación, de tal forma que será propenso a tener un mayor riesgo de infección. Para esto será fundamental una buena técnica quirúrgica y unos cuidados posoperatorios tuyos muy importantes, sobre todo por la cercanía que tiene a la región anal. Cuando esto sucede es importante hacer un seguimiento, dado que no es fácil hacer el diagnóstico porque puede tomar varios días esta infección hasta que da síntomas y signos claros de su presencia. Es por esta razón esencial que asistas a tus cuidados posoperatorios, nos avises cualquier cambio o cualquier situación que te parezca anormal y con nuestro equipo podamos hacer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento adecuados. Para manejarlo será importantísimo el uso de antibióticos. También muy probablemente lavados quirúrgicos que podrán implicar nuevas cicatrices en áreas diferentes a las que ya utilizamos para la cirugía inicial y con esto podremos controlar la infección de manera adecuada. En casos muy seleccionados y muy escasos podremos requerir hospitalización. Insisto en el aseo personal, será fundamental que después de cada vez que hagas deposición te bañes y mantengas muy limpia el área por donde hicimos la lipoinyección. Hasta aquí van las complicaciones mayores. Hay otros tipos de complicaciones menos frecuentes, pero no menos importantes. La utilización de tecnologías con energía de calor como el láser o ultrasonido o la utilización de retracción, que es también radiofrecuencia monopolar, aumentan el riesgo de otras complicaciones, como por ejemplo las quemaduras. Estas pueden suceder y cuando pasan va a haber una necrosis de piel. Esto significa que un segmento del tejido cutáneo lo perderemos, morirá y requerirá una serie de curaciones e incluso procedimientos quirúrgicos para debilitarlo, quitarlo y poder esperar o realizar un procedimiento de reconstrucción. Estas tecnologías son muy seguras, pero no estamos exentos de riesgo y es importante que lo sepas. Otra complicación poco frecuente es la perforación de órgano por las cánulas. Cuando esta sucede, será requerido un procedimiento quirúrgico de emergencia en una clínica de cuarto nivel y realizada por un cirujano general para establecer la lesión del órgano y realizar la cirugía correspondiente a su arreglo. Es muy poco frecuente y se da en menos del 0.02% de los casos. Sin embargo, es importante conocerla y saber que es urgente el tratamiento si esta se da. Hay otra serie de riesgos y complicaciones mucho menores y es las que vamos a resolver con estas que acabamos de hablar en la consulta que tendremos de manera personal en contados instantes. No olvides nuevamente escribir todas tus preguntas y si después de este video tienes otras, recuerda anotarlas también. Nos vemos en contados instantes.